Hay lugares donde el descanso debería ser seguro, pero algunas habitaciones esconden secretos que jamás debieron despertar. Pasillos vacíos, puertas que se abren solas y huéspedes que desaparecieron sin dejar rastro. Esta noche conocerás aterradoras historias ocurridas en hoteles reales, relatos tan inquietantes que te harán pensar 2 veces antes de apagar la luz y cerrar la puerta de tu habitación. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta tras esas paredes? Me llamo Javier Martínez y durante los últimos 16 años trabajé como gerente nocturno en el Hotel Realejos, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, justo en el corazón de la Ciudad de México. Nunca había hablado públicamente sobre lo que sucedió la noche del 19 de octubre de 2019, pero después de todo este tiempo, siento que necesito contar la verdad. Quizás alguien más haya experimentado lo mismo y se sienta validado al leer esto. O tal vez, solo tal vez, alguien reconozca lo que pasó en esas habitaciones y entienda por qué nunca volví a trabajar en la industria hotelera. El Hotel Realejos no era un lugar ordinario. Fue construido en 1987, en lo que una vez fue la mansión de un magnate del cine mexicano de los años 50. Los arquitectos respetaron mucho la estructura original, mantuviendo los pisos de mármol rosa, las molduras de yeso y esa peculiar escalera caracol que conectaba todos los niveles. El edificio tenía 32 habitaciones distribuidas en 5 pisos, cada una con su propio carácter y decoración vintage, que los turistas y visitantes frecuentemente fotografiaban. Era un lugar que la mayoría consideraría encantador, histórico, especial. Yo lo llamaba La Ratonera. No es que fuera un mal hotel. Los huéspedes eran felices. Las reseñas en línea eran excelentes. El personal era profesional. Pero después de trabajar allí durante más de una década, uno empieza a notar cosas que otros no ven. Patrones extraños, comportamientos inquietantes, cosas que no tienen explicación lógica. Por ejemplo, la habitación 312. Era una suite lujosa en el 3er piso, la más cara del hotel, con vista a la avenida y una bañera de mármol antiguo. Cada vez que alguien se hospedaba allí durante más de 3 noches, reportaba lo mismo: pesadillas. No pesadillas ordinarias. Hablaban de un hombre sin rostro que se sentaba en la orilla de su cama mientras dormían. Algunos decían que sentían que alguien los presionaba contra el colchón. Otros simplemente se despertaban gritando sin recordar qué habían soñado, pero con la absoluta certeza de que algo malévolo había estado en la habitación con ellos. Después de la 6ª queja en un periodo de 18 meses, el dueño del hotel, don Roberto Carmona, decidió cerrar la habitación 312. Simplemente la cerró. Puso un cartel de no disponible. Y así se quedó durante años. Nadie más se hospedó allí. Luego estaba la cuestión de los pasillos en el 2º piso. No sé cómo describirlo sin sonar como un lunático, pero los pasillos del 2º piso eran diferentes, más largos de lo que deberían ser. El hotel tenía una huella de construcción cuadrada, así que los pasillos deberían medir aproximadamente 22 metros de largo. Pero cuando caminabas por el pasillo del 2º piso, especialmente por la noche, parecía infinito. He visto a huéspedes salir de sus habitaciones completamente desorientados, jurando que se habían perdido aunque solo caminaran 30 metros hasta el ascensor. Una mujer turista se quedó atrapada en ese pasillo durante 45 minutos una noche, según su relato. Decía que cada puerta que pasaba parecía la misma, que le parecía estar caminando en círculos. Cuando finalmente llegó a la escalera, estaba hiperventilando. Mencioné esto a don Roberto. Su respuesta fue enigmática. El 2º piso siempre ha sido así. Mi padre me lo advirtió cuando heredé el hotel. Algunos lugares tienen su propia geometría, Javier, no la nuestra.
Trabajé en el turno nocturno durante todos esos años, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Amaba ese horario cuando era joven. La ciudad adquiría un carácter diferente después de las 11, más quieto, más secreto. Pero mientras envejecía, mientras pasaban los años, ese turno se convirtió en una pesadilla. Las cosas extrañas escalaban. Había noches en las que el sistema de telefonía interna recibía llamadas de habitaciones desocupadas. Presionaba el botón para responder y escuchaba silencio. O peor aún, escuchaba lo que sonaba como pasos o respiración. Una noche, la llamada provenía de la habitación 217, que había estado vacía durante 2 semanas. Cuando subí a verificar, la puerta estaba abierta. Adentro, todas las lámparas estaban encendidas. Y los espejos, sí, todos los espejos de la habitación estaban cubiertos con las toallas del hotel. No había nadie. Los ascensores también tenían sus peculiaridades. Regularmente, el ascensor principal llegaría a la recepción a las 3 de la mañana. Se abriría por completo y permanecería abierto durante 5 a 10 minutos antes de cerrarse de nuevo, sin presionar ningún botón, sin respuesta del llamador. Un técnico de mantenimiento revisó el sistema 3 veces. Nunca encontró nada anómalo. Es un edificio viejo, decía. Pero incluso él se negaba a trabajar solo en el hotel después de las 10 de la noche. El personal nocturno era mínimo. Yo, un botones llamado Miguel, una camarera de piso llamada Rosa, y ocasionalmente un cocinero si había un evento. Rosa fue la primera en notarlo. Una noche, hace alrededor de 5 años, entró a la habitación 405 para limpiar, aunque no había huéspedes registrados. Dijo que olía a un perfume muy antiguo, muy dulce. Dijo que las ventanas estaban abiertas de par en par, aunque ella las había dejado cerradas. Las cosas en el tocador estaban dispuestas de una manera específica, como si alguien las hubiera movido deliberadamente. Rosa dejó el trabajo 2 semanas después. No dio una razón clara. Solo dijo que no podía volver. Miguel duró más tiempo. Era un hombre fuerte, práctico, sin imaginación aparente. Las cosas raras no lo asustaban en teoría. Pero una noche, cerca de las 2 de la mañana, lo encontré en la recepción temblando. Dijo que había visto a una mujer caminando por el pasillo del 3er piso. Una mujer de pelo largo, vistiendo lo que parecía un vestido de los años 30. Dijo que su piel era muy pálida, casi translúcida. Cuando se acercó para preguntarle en qué lo podía ayudar, ella simplemente lo miró y sonrió. Luego desapareció. No desapareció en el sentido de que se dio la vuelta y caminó. Desapareció. Se desvaneció como humo. Miguel pidió transferencia al turno diurno la mañana siguiente. Cuando le pregunté por qué, simplemente dijo: «Este lugar tiene hambre». Ahora llegamos a la noche que lo cambió todo. La noche que me hizo entender que no estaba imaginando cosas, que el hotel era verdaderamente habitado por algo que no era humano. O si lo era, ciertamente ya no estaba vivo. Era el 19 de octubre de 2019. Hacía un mes que Miguel se había ido. Rosa llevaba 2 años desaparecida de nuestras vidas. Era solo yo, un nuevo botones llamado Andrés, quien duró exactamente 3 turnos antes de no presentarse nunca más, y don Roberto, que raramente aparecía después de las 6 de la tarde, pero que esa noche había decidido quedarse. El hotel estaba casi lleno. Teníamos huéspedes en 28 de las 32 habitaciones. Entre ellos había una pareja de turistas franceses en la habitación 214, un ejecutivo de negocios en la 305, una familia de Guadalajara en la 308 y un anciano solitario en la 401 que había estado con nosotros durante 3 semanas.
Todos ellos dormían, o eso esperaba, mientras yo realizaba mis rondas nocturnas. Alrededor de las 2:30 de la mañana, el teléfono de la recepción sonó. Era una mujer, la esposa del ejecutivo en la 305. Sonaba asustada pero controlada. Dijo que su esposo estaba experimentando una reacción alérgica a algo en la habitación. Necesitaban otro cuarto inmediatamente. Respondí que por supuesto, que subiría en unos minutos con la tarjeta maestra. Cuando llegué a la habitación 305, el ejecutivo estaba en el pasillo en pijama. Su rostro estaba hinchado, especialmente alrededor de los ojos. Su esposa estaba junto a él, en bata, y ambos lucían genuinamente asustados. Preguntó si podían ver la habitación 210 que acababa de vaciarse. Mientras caminaba con ellos por el pasillo hacia la escalera, noté algo extraño. Las luces del pasillo del tercer piso parpadeaban. Todas ellas, en sincronía perfecta, parpadeaban 3 veces, se detenían, luego parpadeaban de nuevo. Nunca había visto que el sistema eléctrico hiciera eso. Les abrí la habitación 210. Parecía perfectamente normal. Ellos parecían relajarse un poco una vez adentro. Dije que llamara a la recepción si necesitaba algo más. Luego regresé a mi puesto. Fue entonces cuando comenzó a suceder. La habitación 308, donde se hospedaba la familia de Guadalajara, comenzó a emitir sonidos. No era música. No eran voces claras. Era un sonido sordo, como si algo dentro estuviera golpeando sistemáticamente contra las paredes. Golpe. Pausa de 2 segundos. Golpe. Pausa de 2 segundos. Perfecto. Metódico. Aterrador. Luego, la habitación 401 donde estaba el anciano empezó a hacer lo mismo. Luego la 215. Luego la 320. Las habitaciones ocupadas comenzaron a hacer todos estos ruidos simultáneamente, todos en diferentes ritmos, creando una sinfía de golpes que resonaba a través de toda la estructura del hotel. El teléfono en la recepción comenzó a sonar. Una vez, luego otra, luego 10 veces al mismo tiempo. Todas las líneas literalmente gritaban. Presioné todos los botones, pero no escuché voces. Solo silencio. Pesado. Expectante. Silencio. Llamé a don Roberto. Bajó las escaleras con una velocidad que no sabía que era posible para un hombre de 76 años. Su rostro estaba pálido, pero no parecía sorprendido. ¿Cuántas?, preguntó simplemente. 8 habitaciones, respondí. ¿Puede escuchar? Lo escucho, dijo. Sacó un anillo de llaves antiguas de su bolsillo, el tipo de llaves que hacía décadas que no se usaban. Necesito que hagas exactamente lo que te digo, Javier. Vamos al sótano. Ahora. Nunca había estado en el sótano. Técnicamente se suponía que era solo el área de servicios, caldera, tubería, almacenamiento. Pero don Roberto nunca me había permitido ir allí. Bajamos por una escalera que la mayoría de los huéspedes ni sabían que existía. El aire se hizo frío. No solo frío, sino antinatural. El tipo de frío que hace que tu cuerpo entre en pánico porque siente que algo fundamental está mal. Las luces del sótano eran débiles, y todo estaba cubierto de polvo aunque el hotel se limpiaba obsesivamente. En el centro del sótano había una puerta. Era de madera oscura, muy antigua, con una cerradura que parecía del siglo XIX. Alrededor de toda la puerta alguien había grabado símbolos. No sé de qué tradición eran. Nunca había visto nada como eso antes. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz que apenas reconocía como mía. La razón por la que estoy vivo, dijo don Roberto. Insertó 3 de las llaves antiguas en una secuencia específica, aunque la cerradura parecía normal.
Con cada llave escuché un clic. Con la tercera, toda la puerta vibró. Hace 63 años, continuó don Roberto, durante la construcción de este hotel, mi padre, que entonces era el dueño de esta propiedad, hizo un trato con algo que vivía en las paredes, debajo de la tierra, algo que acepta quedarse contenido en este espacio si le permitimos alimentarlo. ¿Alimentarlo?, pregunté, sabiendo que probablemente no quería conocer la respuesta. Miedo, dijo simplemente. El miedo es su alimento. Las noches como estas, cuando el pánico comienza a construirse en los huéspedes, cuando la energía del terror satura el edificio, es cuando está más contento, cuando está más fuerte, y cuando está feliz, cuando ha sido bien alimentado, acepta quedarse abajo, en esta habitación. Eso es una locura, dije. ¿Lo es?, respondió. Entonces, ¿cómo explicas los ruidos? ¿Cómo explicas la habitación que es más larga de lo que debería ser? ¿Cómo explicas todo lo que has visto? No tenía respuesta. Ahora aquí viene la parte importante, continuó. El acuerdo requiere un acto de fe cada cierto tiempo. Un sacrificio pequeño pero significativo. Nada de vidas humanas, antes de que preguntes. Eso rompería el acuerdo. Pero sí requiere una ofrenda. Abrió la mano. En ella tenía un pequeño objeto, algo que parecía hecho de metal tarnished. Mi reloj, dijo, de mi abuelo, de una importancia incalculable para mí. Cada generación de mi familia ha pasado por esto. Ofrecemos algo de valor irreemplazable, y a cambio, la entidad permanece tranquila durante otros 17 años. ¿17 años?, pregunté. Es un ciclo, explicó. He estado aquí durante 34, lo que significa que pasaremos por esto una vez más, probablemente cuando ya esté muerto. Quería dejarte el hotel a ti, Javier, pero no después de esta noche. No quiero esa responsabilidad en tu alma. Metió el reloj en un pequeño agujero en la puerta, un agujero que no había notado antes. La puerta comenzó a vibrar. Los ruidos del hotel arriba se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió fue quizás más aterrador que el ruido. Hecho, dijo don Roberto, y comenzó a caminar hacia las escaleras. Pasé toda la noche en la recepción en un estado de conmoción. Los huéspedes eventualmente se calmaron. No recuerdo recibir más llamadas. Cuando llegó el turno diurno a las 7 de la mañana, todo parecía normal. Los turistas franceses bajaron sonriendo. La familia de Guadalajara comió un desayuno tranquilo. Don Roberto nunca volvió. Llamé a su casa. Su ama de llaves dijo que no estaba. Llamé durante 3 días. Fue a su residencia. Sus cortinas estaban cerradas. Después de 2 semanas, los abogados contactaron al hotel y me informaron que don Roberto había dejado el establecimiento a la Ciudad de México. Había transferido todo a un fideicomiso, nombrando a un gerente corporativo para supervisar las operaciones. Entregué mi renuncia una semana después. Trabajar en esa recepción durante el turno nocturno durante otro año habría sido insoportable. Cada ruido, cada parpadeo de las luces, cada llamada silenciosa, habría sido una confirmación de que lo que vi en el sótano fue real. Que realmente existe algo bajo ese edificio que tiene hambre de nuestro miedo. Hace 3 años pasé por el Hotel Realejos. Todavía estaba en operación. Las reseñas en línea eran excelentes. 4.8 estrellas. Decían que era mágico, que tenía carácter, que se sentía como quedarse en un lugar con historia. No sabían que estaban durmiendo sobre una tumba, o peor aún, sobre algo que nunca fue completamente enterrado. A veces me pregunto si lo que pasó esa noche fue real, o si fue un delirio colectivo, o si ese hotel simplemente tiene una forma de hacer que las personas vean lo que necesita ser visto para mantenerlo vivo de alguna manera. Pero luego recuerdo la voz de don Roberto en el sótano,
La sinceridad en sus ojos cuando habló del ciclo, la forma en que toda esa entidad reaccionó como si realmente supiera que se le había ofrecido algo de valor. Y sé que fue real. No sé si alguien cree en esta historia. Probablemente la mayoría de ustedes pensará que soy un fantasma, o que tengo algún trastorno, o que simplemente estoy buscando atención. Eso está bien. Es mejor que las personas piensen eso. Es mucho mejor que saberlo, que sentir el peso de esa verdad cada día como lo he estado haciendo desde 2019. Pero si alguien en esta ciudad está considerando hospedarse en el Hotel Realejos, si alguien está reservando esa bella suite vintage con vistas a Reforma, le diría una cosa: pide la habitación 312. Está cerrada desde hace años. Pregunta por qué. Y luego, no importa lo que escuches, no importa lo que le digan, recuerda que algunos lugares tienen su propia hambre, y algunos acuerdos, una vez hechos, nunca pueden ser realmente rotos. Solo pueden ser aplazados, una ofrenda a la vez. Continuamos. Nunca había creído en fantasmas. Soy una persona práctica, ingeniero de profesión, de esas que necesitan tocar las cosas para creer en ellas. Por eso cuando mis amigos contaban historias de aparecidos alrededor de una fogata, yo era el primero en reírme y decir que todo tenía una explicación lógica. Corrientes de aire, casas viejas que crujen, la mente humana que ve patrones donde no los hay. Escribo esto ahora, casi 2 años después, todavía con las manos temblando cada vez que tengo que repetir la historia, porque sé que en cuanto la termine de contar, alguien me va a decir que estaba cansado, que había bebido, que fue una pesadilla. Ojalá fuera tan simple. Ojalá pudiera convencerme a mí mismo de eso. Pero estuve ahí. Viví cada segundo. Y todavía hay noches en que despierto sudando, seguro de que la puerta de mi cuarto se está abriendo despacio. Todo empezó en marzo, cuando un proyecto de trabajo me llevó a la Sierra Central del Perú, a un pueblo pequeño cerca de Huancavelica cuyo nombre prefiero no mencionar, no porque tenga miedo de represalias, sino porque cuando busqué después información sobre el lugar donde me hospedé, me di cuenta de que muchas personas del pueblo prefieren no hablar del tema, y entiendo por qué. Fui contratado para hacer una inspección técnica de unas instalaciones eléctricas en una zona rural, un trabajo de 4 días que en teoría debía ser sencillo y aburrido. Llegué al pueblo de noche, después de un viaje largo desde Lima en un auto alquilado, cruzando carreteras que se hacían cada vez más angostas y oscuras mientras subía hacia la altura. El cielo estaba completamente cerrado, sin estrellas, y la neblina se pegaba a las ventanas del carro como una respiración helada. El único lugar donde podía quedarme, según me habían dicho mis contactos del proyecto, era un hotel antiguo en la plaza principal del pueblo, una construcción de 2 pisos hecha de adobe y piedra, con un balcón de madera que recorría todo el frente del segundo nivel. Se llamaba Hotel Huiracocha, y por lo que pude averiguar después, había sido en otra época una casona colonial que perteneció a una familia de hacendados, antes de convertirse en hospedaje hace ya varias décadas. Cuando llegué, pasadas las 10 de la noche, el pueblo estaba completamente vacío. No había perros ladrando. No había luces en las ventanas de las casas vecinas, solo el viento que bajaba de los cerros y hacía vibrar los cables de luz como cuerdas de guitarra desafinadas. Tuve que tocar la puerta de madera del hotel varias veces antes de que alguien respondiera. Finalmente, una mujer mayor, de unos 70 años, vestida con un chal oscuro, abrió la puerta con una vela en la mano, como si la electricidad no existiera en ese lugar, aunque luego comprobé que sí había luz, solo que ella prefería las velas. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no supe interpretar bien en ese momento, pero que ahora, mirando hacia atrás,
reconozco como una mezcla de lástima y resignación. Me dijo que sí, que tenía una habitación disponible, que de hecho tenía varias habitaciones disponibles, porque el hotel rara vez recibía visitantes en esa época del año. Me hizo pasar a una recepción pequeña, con un mostrador de madera oscura y un libro de huéspedes enorme, de esos que se llenan a mano, no como los registros digitales a los que estamos acostumbrados ahora. Mientras yo firmaba el libro, no pude evitar fijarme en que las últimas entradas tenían fechas muy espaciadas entre sí, algunas con meses de diferencia. La señora, que se presentó como doña Eulalia, me entregó una llave de metal pesado, de esas antiguas con un diseño labrado en la cabeza, y me dijo que mi habitación era la número 7, en el segundo piso, al final del pasillo. Le pregunté si había alguien más hospedado esa noche y me dijo que no, que yo era el único huésped. Algo en su tono de voz, en la manera en que evitó mirarme a los ojos cuando lo dijo, me hizo sentir un escalofrío que atribuí, en ese momento, simplemente al frío de la sierra. Subí las escaleras de madera, que crujían bajo mis pasos con un sonido seco y profundo, como si la madera estuviera quejándose de mi peso. El pasillo del segundo piso estaba iluminado por unas pocas bombillas amarillentas, espaciadas de tal manera que entre una y otra quedaban tramos de oscuridad casi total. Las paredes estaban decoradas con cuadros antiguos, retratos de personas que supuse serían los antiguos dueños de la casona, hombres de bigote serio y mujeres de mirada fija que parecían seguirte con los ojos sin importar desde qué ángulo las mirabas. Llegué hasta la puerta número 7, que tenía un pequeño número de bronce algo torcido, y entré. La habitación era amplia pero fría, con un piso de madera que también crujía, una cama de hierro forjado con un cobertor de lana gruesa, un armario de madera oscura en una esquina, y una ventana que daba hacia el patio interior del hotel, un patio empedrado con una fuente seca en el centro. Dejé mi maleta sobre la cama, me acomodé un poco y decidí que lo mejor era dormir temprano, porque el día siguiente tenía que empezar el trabajo a primera hora. Apagué la luz principal y dejé solo una lámpara pequeña sobre el velador, y me metí bajo las mantas, agradecido de finalmente poder descansar después de un viaje tan largo. No sé exactamente a qué hora me despertó el ruido. Lo primero que recuerdo con claridad es estar tumbado en la cama, completamente despierto, escuchando unos pasos lentos en el pasillo, afuera de mi habitación. Pensé que sería otro huésped, a pesar de que doña Eulalia me había dicho que yo era el único en el hotel esa noche, o tal vez ella misma haciendo alguna ronda. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Esperé, con el corazón empezando a acelerarse, a que tocaran o dijeran algo, pero no pasó nada. Solo silencio. Un silencio pesado, distinto al silencio normal de la noche, como si el aire mismo se hubiera puesto tenso. Después de unos minutos eternos, escuché que los pasos se alejaban, despacio, hacia el final del pasillo, y luego nada más. Me dije a mí mismo que probablemente había sido alguien que se equivocó de puerta, o doña Eulalia revisando que todo estuviera en orden, y volví a cerrar los ojos. Pero justo cuando estaba quedándome dormido otra vez, sentí algo que me hizo abrir los ojos de golpe. El peso de la cama cambió, como si alguien se hubiera sentado en el borde, del lado donde estaba el armario. No había nadie ahí, por supuesto. Lo comprobé encendiendo la lámpara de inmediato con manos temblorosas, pero el colchón seguía hundido en ese punto durante varios segundos más, como si la presión tardara en desaparecer. Me quedé sentado en la cama, abrazando mis rodillas, con la luz encendida, hasta que finalmente el cansancio del viaje pudo más que el miedo y me quedé dormido sin darme cuenta. A la mañana siguiente,
Bajé a desayunar con la sensación de que todo había sido producto de mi imaginación, del cansancio y de un lugar desconocido jugándome trucos psicológicos. Doña Eulalia me sirvió un café y un pan con queso en el pequeño comedor del hotel, y le comenté, tratando de sonar casual, que había escuchado pasos en la noche. Ella se quedó callada un momento, removiendo su propio café, y luego me dijo, sin levantar la vista, que en esa casa habían pasado muchas cosas a lo largo de los años, y que lo mejor que podía hacer un huésped era no prestarle mucha atención a los ruidos, no abrir la puerta si tocaban después de cierta hora, y sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, bajar al sótano del hotel. Le pregunté, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, ¿por qué no debía bajar al sótano? Me explicó, con la misma voz calmada y cansada con la que hablaría alguien que ha repetido la misma historia demasiadas veces, que la casona había sido construida sobre los cimientos de una construcción mucho más antigua, y que durante la época de la hacienda, el sótano se había usado para castigar a los trabajadores que cometían faltas, encerrándolos ahí durante días sin comida ni agua. Me dijo que varios de ellos habían muerto allá abajo, y que desde entonces, algo se había quedado en ese lugar, algo que no le gustaba que lo molestaran. No le di mucha importancia en ese momento, achacándolo a una leyenda local más, del tipo que cualquier pueblo con historia colonial suele tener para asustar a los turistas y darle un poco de color al lugar. Pasé el día trabajando en las instalaciones eléctricas, una labor tediosa pero sin sobresaltos, revisando cableado, transformadores y conexiones en una zona alejada del pueblo. Para cuando regresé al hotel, ya había caído la noche otra vez, y el frío de la sierra se sentía todavía más intenso. Cené algo ligero que doña Eulalia me preparó. Intercambiamos algunas palabras sobre el clima y sobre mi trabajo, y subí a mi habitación bastante cansado, decidido a dormir bien esa noche. Sin embargo, apenas había apagado la luz cuando volví a escuchar los mismos pasos en el pasillo. Esta vez, en lugar de quedarme paralizado en la cama, decidí levantarme y abrir la puerta para ver de quién se trataba. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado por la misma luz amarillenta de siempre, pero noté algo que me heló la sangre. Una de las puertas al final del pasillo, una que durante el día había visto cerrada con un candado oxidado, estaba ahora ligeramente abierta, dejando salir una franja de oscuridad absoluta, como si dentro de esa habitación no existiera ninguna luz, ni siquiera la que entraba por la rendija de la puerta. Cerré mi propia puerta de inmediato, con el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que sentía los latidos en los oídos. Me metí en la cama, tapé mi cabeza con las mantas como un niño pequeño, y me quedé así, inmóvil, escuchando mi propia respiración agitada, hasta que el sueño finalmente me venció por pura extenuación nerviosa. A la mañana siguiente desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto, con los músculos rígidos y un dolor de cabeza punzante. Bajé a desayunar decidido a contarle a doña Eulalia lo que había visto, pero cuando llegué al comedor, ella ya estaba ahí, sentada, esperándome, con una expresión todavía más seria que la del día anterior. Antes de que yo dijera nada, ella habló primero. Me dijo que había escuchado ruidos en la noche, que sabía que yo también los había escuchado, y que tenía que contarme algo sobre la historia del hotel que quizás explicaría mejor lo que estaba pasando, aunque me advirtió que después de escucharlo, probablemente preferiría no haberlo sabido. Doña Eulalia me contó que ella había heredado el hotel de su esposo, quien a su vez lo había heredado de su padre, el último dueño de la hacienda original. Según ella, su esposo, antes de morir hace más de 15 años,
le había confesado en su lecho de muerte algo que había guardado en secreto durante toda su vida adulta, que cuando era joven, su propio padre, el hacendado, había ordenado encerrar en el sótano a un grupo de trabajadores acusados de robar ganado, y que durante una helada particularmente fuerte, todos ellos habían muerto de frío y de hambre, antes de que alguien se acordara de liberarlos. El hacendado, para evitar que la noticia se difundiera y le trajera problemas con las autoridades, había hecho enterrar los cuerpos en el mismo sótano, bajo el piso de tierra, y había sellado la entrada con piedras durante años. Cuando el hijo, ya convertido en el nuevo dueño después de la muerte de su padre, decidió convertir la casona en hotel, mandó a abrir nuevamente el sótano para usarlo como bodega, y fue entonces, según contaba doña Eulalia que su esposo le había confesado, cuando empezaron los fenómenos extraños, ruidos de cadenas, voces susurrantes en las noches, objetos que se movían solos, y sobre todo, la sensación constante de ser observado desde las sombras. El esposo de doña Eulalia, atormentado por la culpa de saber lo que había pasado realmente, y no poder hacer nada al respecto sin arruinar la reputación de su familia, decidió sellar el sótano otra vez, esta vez con un candado y una advertencia tácita a todo el personal del hotel de nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir esa puerta. Me dijo doña Eulalia que en los años que llevaba administrando el hotel sola, después de la muerte de su esposo, varios huéspedes habían reportado experiencias similares a la mía: pasos en los pasillos, presencias en las habitaciones, sobre todo en las que quedaban más cerca de las escaleras que bajaban al sótano, que resultó ser exactamente la zona donde estaba mi habitación, la número 7. Me explicó que la mayoría de las veces, las presencias solo se manifestaban con ruidos y sensaciones, sin llegar a hacer daño físico a nadie, pero que en alguna ocasión, hacía ya muchos años, un huésped había desaparecido durante la noche sin dejar rastro, y que las autoridades del pueblo nunca habían logrado esclarecer qué le había pasado. Su maleta y sus pertenencias se quedaron en la habitación, pero él nunca volvió a aparecer, ni vivo ni muerto. Confieso que en ese momento sentí la tentación inmediata de hacer mis maletas e irme del hotel sin pensarlo 2 veces. Pero el problema era que en ese pueblo no había ningún otro lugar donde hospedarse, y mi trabajo todavía requería al menos 2 días más de estadía. Le pregunté a doña Eulalia si podía cambiarme a otra habitación, lejos de la mía, y ella aceptó de inmediato, asignándome la habitación número 2, en el otro extremo del pasillo, cerca de las escaleras principales, y lejos de la puerta sellada que llevaba al sótano. Esa segunda noche en la nueva habitación transcurrió, para mi alivio, sin ningún incidente extraño. Dormí relativamente bien, aunque con el sueño liviano de alguien que está esperando que algo pase en cualquier momento. Al día siguiente terminé la mayor parte de mi trabajo de inspección, y solo me quedaba un último día antes de poder regresar a Lima. Esa tarde, mientras caminaba de regreso al hotel después de terminar mis labores, decidí explorar un poco la plaza del pueblo y conversar con algunos de los pocos pobladores que encontré por el camino, principalmente ancianos sentados frente a sus casas. Cuando les pregunté, con cautela, sobre el Hotel Viracocha, noté que sus expresiones cambiaban de inmediato, como si hubiera mencionado algo prohibido. Una señora mayor, que vendía frutas en un puesto pequeño cerca de la plaza, me dijo en voz baja que el hotel tenía mala fama desde hacía generaciones, y que muchos en el pueblo evitaban incluso pasar cerca de esa construcción después del anochecer. Me contó, sin que yo le pidiera más detalles, que su propia abuela le había contado historias de los trabajadores que habían muerto encerrados en ese lugar, y que se decía que sus espíritus seguían atrapados ahí, sin poder descansar, condenados a repetir eternamente sus últimos días de sufrimiento.
Regresé al hotel ya entrada la noche, con la cabeza llena de todas estas historias, sintiendo una mezcla extraña de miedo racional y curiosidad morbosa que ahora, en retrospectiva, reconozco como un error de juicio considerable. Cené con doña Eulalia, quien me preguntó cómo había estado mi día, y le conté brevemente sobre mi conversación con la vendedora de frutas. Ella simplemente asintió, sin sorprenderse, como quien escucha una historia que ya conoce de memoria. Esa noche, mi última noche en el hotel, fue cuando ocurrió lo que verdaderamente cambió mi forma de ver el mundo. Me había acostado relativamente temprano, decidido a dormir bien para estar descansado en el viaje de regreso a Lima al día siguiente. Sin embargo, alrededor de la medianoche, desperté de golpe sin razón aparente, con la sensación física de que algo había cambiado en la habitación, una alteración en la temperatura, en la presión del aire, algo que no sabría explicar con palabras precisas, pero que sentí con total claridad en la piel. Me quedé inmóvil en la cama, escuchando con atención, y entonces lo escuché. Un llanto bajo, ahogado, que parecía venir de algún lugar debajo de mí, como si alguien estuviera sollozando en un piso inferior, o incluso debajo del piso mismo. El sonido era inconfundiblemente humano, una voz masculina, joven, que sollozaba palabras que no lograba distinguir con claridad, pero que sonaban como súplicas. Me levanté de la cama con el corazón latiendo con tanta fuerza que podía escucharlo en mis propios oídos, y me acerqué a la puerta de mi habitación, pegando la oreja contra la madera para intentar ubicar mejor el origen del sonido. El llanto se intensificó por un momento, y luego, con total claridad, escuché una voz que decía, en un susurro ronco y desesperado: «Ya no puedo más. Por favor, déjenme salir. Tengo frío. Tengo mucho frío». Sentí que toda la sangre se me helaba en las venas. No era el tipo de voz que uno escucharía en una grabación de eco o en un sueño confuso. Era nítida, presente, como si la persona estuviera justo al otro lado de mi puerta, o quizás más abajo, atravesando capas de piso y tierra para llegar hasta mis oídos. Abrí la puerta con manos temblorosas, decidido a comprobar si era una broma, alguien jugando con mi mente, o quizás algún huésped nuevo que había llegado sin que yo lo supiera. El pasillo estaba vacío y en penumbra, como siempre, pero el llanto continuaba, ahora pareciendo provenir claramente de las escaleras que llevaban hacia abajo, hacia la planta baja, y más allá, hacia el sótano sellado. Caminé por el pasillo como en un trance, incapaz de detenerme a pesar de que cada fibra racional de mi cuerpo me gritaba que regresara a mi habitación y cerrara la puerta con seguro. Bajé las escaleras del segundo piso, y el llanto se hizo más fuerte, más claro, mezclado ahora con un segundo sonido, el de cadenas arrastrándose lentamente sobre un piso de tierra. La recepción y el comedor estaban completamente oscuros y silenciosos, sin rastro de doña Eulalia, quien supuse estaría dormida en su propio cuarto, en algún lugar de la parte trasera del hotel. Seguí el sonido hasta llegar a una puerta de madera gruesa, reforzada con bandas de metal oxidado y un candado pesado. Exactamente la puerta que doña Eulalia me había advertido nunca abrir, la entrada al sótano. El candado, para mi sorpresa y terror, estaba abierto, colgando suelto de la argolla de metal, como si alguien lo hubiera abierto recientemente, o como si nunca hubiera estado realmente cerrado. La puerta estaba ligeramente entreabierta, dejando escapar un frío intenso, mucho más penetrante que el frío normal de la noche andina. Un frío que parecía tener una cualidad casi líquida,
que se pegaba a la piel y se metía en los huesos. El llanto y el sonido de las cadenas venían claramente desde abajo, desde la oscuridad absoluta que se abría detrás de esa puerta. No sabría explicar con exactitud por qué decidí empujar la puerta y comenzar a descender por las escaleras de piedra que llevaban al sótano, en lugar de correr de vuelta a mi habitación como cualquier persona en su sano juicio habría hecho. Solo puedo decir que sentí una especie de compulsión, una necesidad casi física de ver con mis propios ojos qué era lo que estaba produciendo esos sonidos, como si una parte de mi mente necesitara comprobar la realidad de lo que estaba escuchando antes de poder aceptar que se trataba de algo sobrenatural. Las escaleras de piedra eran angostas y resbalosas, sin ningún tipo de iluminación, así que tuve que usar la luz de mi teléfono celular para no caer. El frío se intensificaba con cada escalón que descendía, hasta el punto en que podía ver mi propio aliento condensarse en el aire frente a mí. El llanto, que había sido constante durante todo el trayecto, se detuvo abruptamente en el momento exacto en que mis pies tocaron el piso de tierra del sótano, como si la entidad que producía ese sonido hubiera notado mi presencia y decidido callar. El sótano era un espacio amplio pero bajo de techo, con paredes de piedra húmeda y un piso de tierra apisonada. Mi linterna improvisada apenas alcanzaba a iluminar unos pocos metros a mi alrededor, dejando el resto del espacio sumido en una oscuridad densa que parecía tragarse la luz en lugar de simplemente resistirla. Pude ver, apilados contra una de las paredes, algunos objetos viejos, cajas de madera podridas, herramientas oxidadas, lo que parecían ser restos de muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas. Pero lo que realmente capturó mi atención, y lo que todavía hoy aparece en mis pesadillas con una claridad espantosa, fue lo que vi en la esquina más alejada del sótano, justo en el límite donde la luz de mi celular comenzaba a perderse en la oscuridad. Era una silueta humana, agazapada contra la pared, con los brazos rodeando las rodillas en una posición fetal, exactamente como se acurrucaría alguien tratando desesperadamente de conservar el calor corporal en condiciones de frío extremo. No podía distinguir rasgos faciales claros, solo una forma oscura y borrosa, como si estuviera viendo a esa persona a través de un cristal empañado o de una capa de agua en movimiento. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de hablar, mientras esa silueta, lentamente, comenzaba a levantar la cabeza en mi dirección. En ese momento, el frío del sótano se intensificó de manera brutal, tanto que sentí que mis pulmones se contraían con cada respiración, como si estuviera inhalando aire helado directamente desde mis fosas nasales hasta el fondo de mi pecho. La silueta terminó de levantar la cabeza, y aunque no puedo describir con precisión lo que vi, porque la oscuridad y el terror distorsionaron mi percepción de maneras que todavía no logro entender completamente, puedo decir que donde debería haber un rostro, solo había un vacío más oscuro que la oscuridad misma, como un agujero que absorbía cualquier intento de mi mente de darle forma o sentido a lo que estaba observando. Entonces, esa figura habló, con la misma voz que había escuchado llorando minutos antes, pero ahora con un tono completamente distinto, frío y hueco, como si las palabras salieran de un lugar muy profundo, sin pasar realmente por cuerdas vocales humanas. Dijo, con una claridad que todavía me persigue: quédate conmigo. Aquí siempre hace frío. Nadie viene a ayudarnos. Sentí que mis piernas finalmente respondían al instinto de supervivencia que había estado bloqueado por el shock, y giré sobre mis propios pies para correr hacia las escaleras. Pero en ese instante, mi teléfono se apagó por completo, sin batería, sin ninguna advertencia previa, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Corrí a ciegas,
guiándome solo por la memoria aproximada de dónde estaban las escaleras, sintiendo en mi espalda la certeza física, no solo psicológica, de que algo me estaba siguiendo de cerca, arrastrando cadenas sobre la tierra, respirando con un sonido húmedo y entrecortado justo detrás de mi nuca. Choqué contra la pared de piedra varias veces en mi desesperación por encontrar la salida, lastimándome los brazos y las manos, hasta que finalmente mis dedos encontraron el marco de la puerta de madera y pude empujarla con todas mis fuerzas, sintiendo cómo el frío del sótano parecía resistirse a dejarme ir, como una mano invisible tirando de mis tobillos. Subí las escaleras de piedra a una velocidad que no creía posible. Atravesé el comedor y la recepción completamente oscuras, y no me detuve hasta llegar a mi habitación, donde cerré la puerta con seguro y empujé el armario contra ella, en un acto de pánico puro que en retrospectiva resulta casi cómico, considerando que un armario probablemente no detendría nada que no fuera completamente físico. Me quedé despierto el resto de la noche, sentado en un rincón de la habitación con las luces encendidas, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera indicar que algo se acercaba. Pero después de esa noche terrible, no volví a escuchar nada más. Ni pasos, ni llantos, ni cadenas. A la mañana siguiente bajé al comedor con los ojos hinchados por la falta de sueño y las manos todavía temblando ligeramente. Doña Eulalia me miró con una expresión de profunda comprensión, casi de resignación, como si supiera exactamente lo que había pasado sin que yo necesitara explicárselo con detalle. Le pregunté casi en un susurro si el candado del sótano normalmente estaba abierto o cerrado, y ella me confirmó que siempre lo mantenía cerrado con llave, que ella misma se encargaba de revisarlo cada noche antes de dormir, y que la única explicación que tenía para que yo lo hubiera encontrado abierto era que ellos a veces lograban abrirlo desde dentro cuando sentían la presencia de alguien nuevo en el hotel, alguien a quien podían intentar atraer. Le conté con voz entrecortada lo que había visto en el sótano, y ella simplemente sintió, sin sorpresa ni incredulidad, y me dijo que yo había sido afortunado de poder salir de ahí, porque no todos los que bajaban lograban volver a subir. Me confesó que en los años que llevaba a cargo del hotel, había aprendido a vivir con esa presencia, a respetarla y a no provocarla, manteniendo el candado cerrado y advirtiendo a los huéspedes sobre los ruidos nocturnos, pero que de tiempo en tiempo, alguien como yo, llevado por la curiosidad o por alguna fuerza que ella no sabía explicar, terminaba bajando esas escaleras, y que no siempre las historias terminaban bien. Pagué mi cuenta esa misma mañana. Agradecí a doña Eulalia por su hospitalidad con una sinceridad extraña, mezclada con el alivio de poder finalmente alejarme de ese lugar, y conduje de regreso a Lima sin detenerme más de lo necesario, mirando constantemente por el espejo retrovisor como si esperara ver algo siguiéndome por la carretera. Terminé mi proyecto de trabajo de manera remota en los días siguientes, alegando una emergencia familiar para no tener que regresar a esa zona. Y desde entonces he evitado cualquier trabajo que me obligue a viajar a esa parte de la Sierra Central. He intentado en los meses posteriores encontrar alguna explicación racional para lo que viví esa noche. La sugestión psicológica generada por las historias de doña Eulalia y de los pobladores del pueblo, el cansancio extremo del viaje y del trabajo, la altura que en ocasiones puede generar alucinaciones leves en personas no acostumbradas a vivir en zonas tan elevadas. Pero ninguna de estas explicaciones logra dar cuenta de manera satisfactoria de la claridad absoluta con la que escuché esa voz pronunciar palabras específicas, ni de la sensación física innegable del frío extremo que invadió mi cuerpo en ese sótano. Un frío que, según me han dicho varios médicos a los que he consultado después sin contarles toda la historia, no se corresponde con ningún cambio de temperatura normal explicable por la altitud o el clima de la zona. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera aceptado la invitación de esa figura en el sótano, si hubiera decidido quedarme en lugar de correr.
También me pregunto, con un nudo en el estómago que no logro deshacer del todo, ¿cuántas otras personas habrán tomado esa decisión equivocada a lo largo de los años, atraídas por la misma curiosidad fatal que casi me costó la vida a mí? Sé que el Hotel Viracocha sigue funcionando hasta el día de hoy, que doña Eulalia continúa atendiendo a los pocos viajeros que se atreven a hospedarse ahí, manteniendo ese candado cerrado cada noche como un ritual silencioso contra algo que ella misma admite no entender completamente. He decidido escribir esta historia, a pesar del miedo que me genera incluso recordarla, porque creo que es importante que quede un registro de lo que pasó, no para asustar a nadie de manera gratuita, sino como una advertencia genuina para cualquiera que algún día se encuentre viajando por esa región del Perú y considere hospedarse en una casona antigua con una historia oscura detrás de sus paredes de adobe. Si alguna vez escuchan pasos en un pasillo vacío durante la noche, si sienten que el colchón se hunde bajo el peso de alguien invisible, si escuchan un llanto que parece venir de las profundidades de un edificio, mi consejo, basado en la experiencia más aterradora de toda mi vida, es simple. No bajen las escaleras. No abran esa puerta. Quédense donde están. Esperen a que llegue la luz del día y aléjense de ese lugar en cuanto puedan, sin mirar atrás, sin preguntar por qué, sin intentar comprobar con sus propios ojos lo que sea que esté esperando en la oscuridad. Porque hay cosas en este mundo, estoy convencido ahora, que no necesitan ser comprendidas para ser temidas. Y el sótano del Hotel Viracocha, en algún rincón perdido de la sierra peruana, guarda todavía hoy un secreto helado que prefiero, por el resto de mi vida, no volver a desenterrar. Proseguimos. Llevo casi 3 años sin volver a trabajar de noche en ningún hotel. Y aunque mi vida profesional se ha recuperado bastante desde entonces, todavía hay algo en mí que se tensa cada vez que tengo que caminar solo por un pasillo largo y poco iluminado. Algo que se quedó atrapado en mi cuerpo desde aquellos meses que trabajé en el Hotel Condesa, un establecimiento de 4 estrellas en una ciudad mediana del norte de España, que prefiero no nombrar directamente. Me llamo Hugo. Tengo 31 años y en aquel entonces trabajaba como recepcionista nocturno. Un puesto que había aceptado por el plus salarial y porque, siendo estudiante de filología, el silencio de las noches me permitía avanzar con mis lecturas universitarias. El hotel ocupaba un edificio que originalmente había sido un palacete del siglo XIX, reformado en los años 80, conservando techos altísimos, escaleras de mármol, y unos pasillos en las plantas superiores con espejos antiguos y cuadros que nunca se habían sustituido. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana, y durante los primeros 2 meses todo transcurrió con normalidad. Algún huésped que llegaba tarde por un vuelo retrasado, alguna llamada pidiendo toallas adicionales, y largas horas de tranquilidad en las que apenas se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Fue durante mi 3er mes trabajando allí cuando comenzaron a suceder cosas que, hasta el día de hoy, no he logrado explicarme con ninguna lógica racional. La primera noche que noté algo extraño fue un martes particularmente tranquilo, sin huéspedes nuevos previstos, con el hotel ocupado a menos de un 30% de su capacidad. Pasaba ya de las 2 de la madrugada cuando, revisando las cámaras de seguridad que monitoreaban los pasillos principales, vi pasar, por el pasillo de la 3ª planta, la figura de una mujer vestida con un vestido largo de color claro, caminando despacio en dirección a las escaleras. No le di mayor importancia, pensando que sería alguna huésped insomne. Sin embargo, al revisar el registro de esa planta, noté que ninguna de las habitaciones ocupadas correspondía a una mujer que viajara sola. Pensé que quizás se trataba de algún error en mi registro, o que tal vez la mujer en cuestión era una acompañante no registrada de alguno de los huéspedes. Una situación que, aunque contra las políticas del hotel, no era completamente inusual.
Decidí no darle más importancia y continué con mis tareas habituales, aunque una sensación de incomodidad sutil se quedó conmigo durante el resto de ese turno. La situación se repitió, sin embargo, con una frecuencia que pronto se volvió imposible de ignorar. Durante las siguientes semanas, comencé a ver, a través de las cámaras de seguridad, la misma figura femenina caminando por distintos pasillos del hotel, siempre durante la madrugada, siempre con ese mismo vestido claro y esa misma cadencia lenta y pausada en su andar. Lo que más me inquietaba, sin embargo, no era tanto su presencia recurrente, sino el hecho de que, cada vez que intentaba seguir su trayecto a través de las distintas cámaras instaladas en el edificio, la figura simplemente desaparecía en algún punto del recorrido, sin que ninguna puerta se abriera ni se cerrara para justificar esa desaparición repentina. Comenté lo que estaba viendo con Marisol, una de las camareras de piso, y su reacción me sorprendió. En lugar de mostrarse escéptica, palideció de inmediato y me preguntó si la mujer llevaba el cabello largo y oscuro, recogido en un peinado anticuado. Cuando le confirmé que sí, se sentó en una silla del lobby, visiblemente afectada, y me confesó que ella misma había tenido encuentros directos con esa misma figura en al menos 3 ocasiones a lo largo de los años. Me explicó que, según le había contado una compañera mucho más veterana ya jubilada, el hotel tenía fama, entre el personal más antiguo, de albergar la presencia de una mujer que había sido huésped durante los años en que el edificio funcionaba como residencia privada, y que había muerto en circunstancias trágicas dentro del propio edificio, aunque nadie conocía los detalles exactos. Esa conversación marcó un punto de inflexión en mi experiencia trabajando allí, porque a partir de ese momento, ya no podía simplemente ignorar lo que veía en las cámaras atribuyéndolo a explicaciones racionales convencionales. Comencé a prestar mucha más atención durante mis rondas de seguridad, esos recorridos que debía hacer periódicamente por las distintas plantas del hotel para verificar que todo estuviera en orden. Y aunque durante varias semanas no tuve ningún encuentro directo, la sola anticipación de poder encontrarme con esa figura convertía cada ronda nocturna en una experiencia de tensión constante. El primer encuentro directo sucedió durante una noche de finales de octubre, particularmente fría, con el hotel prácticamente vacío por la temporada baja. Había salido a hacer mi ronda habitual por la segunda planta, caminando por un pasillo largo y estrecho, cuando noté que la temperatura descendía de manera notable y localizada justo en el tramo central, como si hubiera entrado en una zona de frío artificial. Me detuve, extrañado, y fue entonces cuando, al final del pasillo, junto a una habitación desocupada, vi aparecer la misma figura femenina, pero esta vez con una claridad que ninguna grabación había logrado capturar. Era una mujer delgada, vestida con un vestido largo de color claro que, de cerca, se veía deteriorado, con manchas oscuras que parecían haberse extendido a través de la tela. Su rostro presentaba una palidez extrema que contrastaba con el cabello oscuro recogido en ese peinado anticuado, y sus ojos, fijos en mi dirección, mostraban una tristeza profunda mezclada con algo más, una intensidad casi hambrienta, como si llevara muchísimo tiempo esperando que alguien finalmente se detuviera a prestarle atención. No me moví, paralizado por una mezcla de terror y de una curiosidad morbosa que no logro explicar racionalmente, mientras la figura permanecía completamente inmóvil al final del pasillo, observándome con esa misma intensidad. Después de varios segundos que se sintieron interminables, la mujer levantó lentamente una mano, en un gesto que en cualquier otro contexto hubiera podido interpretarse como un saludo, pero que en ese momento, dada la naturaleza completamente anormal de la situación, se sintió como algo mucho más siniestro, una invitación silenciosa a que me acercara. No me moví, paralizado por una mezcla de terror y curiosidad morbosa, mientras la figura permanecía completamente inmóvil, observándome.
Después de varios segundos eternos, levantó lentamente una mano, en un gesto que en cualquier otro contexto hubiera podido interpretarse como un saludo, pero que en ese momento se sintió como una invitación silenciosa a que me acercara. Retrocedí instintivamente, y en ese mismo instante la figura desapareció, no de manera gradual, sino instantánea, como si alguien hubiera apagado un interruptor, recuperando la temperatura del pasillo a su nivel normal con una rapidez que tampoco correspondía a ningún proceso físico convencional. Volví a recepción temblando, incapaz de concentrarme en ninguna tarea durante el resto del turno, y aunque consideré renunciar de inmediato, la necesidad económica, combinada con cierta determinación testaruda, me hizo decidir continuar, aunque con una vigilancia que antes no había considerado necesaria. Los siguientes meses se convirtieron en una sucesión de encuentros cada vez más frecuentes. La figura femenina, que comencé a llamar mentalmente la dama del pasillo, apareció en múltiples ocasiones más, siempre durante la madrugada, siempre con ese mismo gesto silencioso de levantar la mano, como si insistiera, noche tras noche, en una invitación que yo me negaba a aceptar. No fui el único testigo. Varios huéspedes reportaron en recepción haber visto a una mujer vestida de manera anticuada, caminando por los pasillos durante la noche, describiéndola con detalles que coincidían perfectamente con lo que yo había observado. La dirección del hotel manejaba estas situaciones con absoluta discreción, atribuyendo siempre las quejas a confusiones o a la mala iluminación, sin jamás admitir abiertamente la existencia de ningún fenómeno recurrente. Decidí, motivado por una mezcla de curiosidad y necesidad de entender lo que enfrentaba, investigar por mi cuenta la historia del edificio, aprovechando mis conocimientos de investigación universitaria. Visité el archivo municipal en mis horas libres, y después de varias semanas de búsqueda entre registros antiguos, periódicos digitalizados y documentos notariales relacionados con la propiedad, logré reconstruir una historia que confirmó mis peores sospechas. El edificio había pertenecido, durante la primera mitad del siglo XX, a una familia de la alta burguesía local cuyo patriarca tenía fama de ser extremadamente controlador y, según insinuaban algunos documentos con el lenguaje eufemístico de la época, violento con los miembros de su propia familia. Su esposa, según un registro de defunciones que finalmente localicé, había muerto dentro del edificio en circunstancias que el documento oficial describía vagamente como accidente doméstico, sin mayores detalles. Sin embargo, encontré también, en un periódico local de la época, una breve nota que mencionaba rumores nunca confirmados de que la muerte no había sido completamente accidental, sugiriendo que existían circunstancias poco claras alrededor del fallecimiento, y que algunos vecinos habían reportado disputas violentas provenientes del interior de la residencia en las semanas previas al incidente. Esta información, fragmentaria pero sugerente, coincidía perfectamente con la naturaleza de las apariciones que yo había experimentado. Una mujer atrapada en un ciclo eterno de sufrimiento, dentro del mismo edificio donde había perdido la vida en circunstancias violentas y nunca esclarecidas, buscando, a través de sus apariciones recurrentes, algún tipo de reconocimiento que nunca recibió en vida. El encuentro que finalmente me hizo dejar ese trabajo ocurrió durante una noche de enero, casi un año después de mi primer avistamiento. Esa noche, el hotel estaba completamente vacío de huéspedes por una reserva grupal cancelada, dejando todo el edificio bajo mi responsabilidad exclusiva, sin ningún huésped real cuya presencia diluyera el aislamiento absoluto de esa circunstancia. Pasada la 1 de la madrugada, noté que la dama del pasillo aparecía simultáneamente en 2 cámaras distintas, ubicadas en plantas diferentes, un fenómeno que rompía cualquier explicación racional que hasta entonces había logrado mantener.
Ambas figuras, idénticas, se movían de manera sincronizada, como reflejos espejados, caminando hacia las escaleras de sus respectivas plantas, con esa misma cadencia lenta de siempre. Decidí, esa noche, en un arranque de valentía que ahora, con la distancia del tiempo, no logro explicarme completamente, subir personalmente a confrontar directamente la situación, en lugar de simplemente observarla a través de las pantallas como había hecho hasta entonces. Subí las escaleras hacia la tercera planta, donde una de las dos figuras se dirigía según las cámaras, con el corazón latiéndome con una fuerza descomunal, pero impulsado por una necesidad casi desesperada de entender finalmente, de manera directa, qué era exactamente lo que estaba enfrentando. Al llegar al pasillo de la tercera planta, encontré a la mujer esperándome, ya no al final del corredor como en ocasiones anteriores, sino mucho más cerca, a apenas unos metros de distancia, con esa misma expresión de tristeza profunda mezclada con esa intensidad hambrienta en la mirada. Esta vez, sin embargo, en lugar de simplemente levantar la mano en ese gesto silencioso de invitación, comenzó a hablar, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada y ahogada, como si estuviera hablando a través de varias capas de agua o de tela. Las palabras que pronunció, aunque distorsionadas, fueron suficientemente claras para que pudiera entenderlas. Me dijo que llevaba esperando que alguien la escuchara desde hacía más tiempo del que yo podría imaginar, y que necesitaba que alguien encontrara lo que él escondió, refiriéndose, según pude deducir por el contexto, a algo relacionado con el hombre que había sido su esposo, el patriarca controlador y presuntamente violento, sobre el que había encontrado referencias en mi investigación histórica. Le pregunté, con la voz temblorosa, pero decidido a obtener finalmente alguna respuesta clara, qué era exactamente lo que debía encontrar. Y ella, extendiendo nuevamente esa mano pálida hacia una de las puertas del pasillo, una habitación que en ese momento estaba completamente vacía y sin ningún huésped registrado, señaló directamente hacia esa puerta, repitiendo la misma frase sobre encontrar lo que él escondió. Antes de que su figura comenzara a desvanecerse gradualmente, esta vez sin la desaparición instantánea de ocasiones anteriores, sino con un proceso lento de disolución que dejó, en el aire frío que había quedado tras su presencia, un eco persistente de esas últimas palabras. Entré a la habitación que ella había señalado, una habitación estándar que en ese momento no tenía ninguna reserva activa, y comencé a examinar el espacio con un cuidado meticuloso, buscando cualquier indicio de lo que ella pudiera haber querido señalar. Después de revisar minuciosamente los muebles, el armario, e incluso debajo de la cama, sin encontrar nada fuera de lo común, noté que uno de los paneles de madera que recubrían parcialmente una de las paredes, una decoración que parecía datar de la época original del edificio antes de su conversión en hotel, sonaba ligeramente hueco al golpearlo, en contraste con el sonido sólido del resto de los paneles similares en la misma habitación. Con la ayuda de una pequeña navaja que llevaba siempre conmigo, conseguí, después de varios minutos de esfuerzo cuidadoso, desencajar ese panel específico, descubriendo detrás de él un pequeño compartimento oculto, evidentemente construido de manera deliberada durante alguna remodelación pasada, que contenía un paquete envuelto en tela deteriorada por el paso del tiempo. Al desenvolver cuidadosamente ese paquete, encontré, con un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, un conjunto de cartas antiguas, escritas a mano con una caligrafía femenina elegante, junto con lo que parecía ser un pequeño relicario de plata oxidada que contenía, en su interior, un mechón de cabello oscuro cuidadosamente conservado.
Las cartas, que leí esa misma madrugada con una mezcla de fascinación y de profundo malestar, resultaron ser correspondencia íntima entre la mujer que había vivido en ese edificio décadas atrás y un hombre que no era su esposo, sino, según se desprendía claramente del contenido apasionado de las cartas, un amante con quien había mantenido una relación secreta durante varios años. El tono de las cartas más recientes, sin embargo, cambiaba dramáticamente, mostrando un miedo creciente de la mujer hacia su esposo, quien, según mencionaba ella misma en una de las últimas cartas que pude leer, había comenzado a sospechar de la infidelidad y se había vuelto cada vez más violento e impredecible en su comportamiento hacia ella. La última carta del conjunto, fechada apenas 2 semanas antes de la fecha de defunción que había localizado en mi investigación previa, expresaba un terror genuino, casi premonitorio, en el que la mujer confesaba a su amante que temía seriamente por su vida, suplicándole que la ayudara a escapar de esa situación antes de que fuera demasiado tarde. Una súplica que, evidentemente, dado el desenlace que ya conocíamos, jamás llegó a materializarse en ninguna acción efectiva de rescate. Comprendí, leyendo esas cartas a la luz de mi linterna de bolsillo, en la habitación vacía y silenciosa, que había finalmente desenterrado la verdad oculta detrás de la tragedia que había generado la presencia que tantas noches había acosado los pasillos de ese hotel. Una mujer asesinada por su propio esposo en un ataque de celos violentos, cuyo cuerpo y cuya verdadera causa de muerte habían sido ocultados detrás de la fachada respetable de un accidente doméstico, mientras que las pruebas de su última relación de amor, quizás su única fuente genuina de felicidad antes de su muerte prematura, habían quedado escondidas para siempre detrás de un panel de madera, esperando, durante décadas, a que alguien finalmente las descubriera y reconociera la verdad de lo que realmente había ocurrido. No supe, en ese momento, qué hacer exactamente con ese hallazgo. Consideré entregarlo a alguna autoridad competente, aunque la idea de explicar cómo había llegado a esa información, involucrando necesariamente la mención de una presencia fantasmal que me había guiado directamente hacia ese escondite, resultaba completamente impracticable dentro de cualquier marco de credibilidad oficial. Finalmente, decidí, en un gesto que sentí como lo correcto dadas las circunstancias, conservar las cartas y el relicario, con la intención de, en algún momento futuro, encontrar alguna manera de honrar adecuadamente la memoria de esa mujer, quizás contactando a algún historiador local interesado en casos antiguos sin resolver, aunque finalmente, abrumado por mis propias circunstancias personales y profesionales posteriores, jamás llegué a concretar esa intención de manera completa. Lo que sí puedo afirmar, con una certeza absoluta basada en mi experiencia personal posterior a ese descubrimiento, es que después de aquella noche, la dama del pasillo dejó de aparecer con la frecuencia que había caracterizado los meses anteriores. La vi, todavía, en un par de ocasiones más durante las semanas siguientes, pero su presencia, en esos últimos avistamientos, mostraba una expresión distinta, menos cargada de esa intensidad hambrienta y desesperada de antes, sustituida por algo que interpreté, quizás de manera demasiado optimista, como una forma de serenidad o de alivio, como si el simple hecho de que su verdad finalmente hubiera sido descubierta por alguien, aunque ese descubrimiento no se tradujera en ninguna acción pública o legal concreta, hubiera sido suficiente para proporcionarle algún tipo de paz parcial. Decidí renunciar al trabajo apenas 2 meses después de ese descubrimiento, no tanto por miedo a enfrentar nuevamente la presencia, que parecía haberse calmado considerablemente, sino porque el peso emocional acumulado de toda esa experiencia, combinado con el agotamiento natural de mantener un turno nocturno durante tanto tiempo, mientras cursaba mis estudios universitarios, finalmente resultó ser demasiado para sostener de manera saludable. Conseguí un trabajo diurno en una librería local, una decisión que, en retrospectiva,
agradezco profundamente, no solo por las condiciones laborales más amigables, sino por la distancia definitiva que me proporcionó respecto a ese edificio y a todo lo que había experimentado dentro de sus paredes. He vuelto a pasar, ocasionalmente, frente al Hotel Condesa en distintas ocasiones a lo largo de estos años, ya que sigue operando con total normalidad bajo la misma administración. Y cada vez que lo veo desde la calle, observando esas ventanas de las plantas superiores donde tantas veces presencié la figura de esa mujer caminando lentamente por los pasillos, no puedo evitar sentir una mezcla compleja de emociones. El escalofrío natural ante el recuerdo de tanto terror experimentado, pero también una extraña ternura hacia esa presencia que, en última instancia, solo buscaba que alguien, después de tantas décadas de silencio impuesto, finalmente reconociera la verdad de su historia y de su sufrimiento. No sé si las cartas y el relicario, todavía guardados en una caja en el fondo de mi armario, algún día encontrarán su destino final adecuado, ese reconocimiento público que quizás esa mujer todavía anhela. Lo que sí sé, con una certeza que ningún escepticismo posterior ha logrado desmontar, es que durante aquellos meses fui testigo directo de algo que trasciende completamente cualquier explicación convencional, algo que me convenció de que ciertos edificios, especialmente aquellos que han sido testigos de tragedias humanas silenciadas, conservan dentro de sus paredes algo más que simple historia arquitectónica, algo capaz de manifestarse, noche tras noche, en los pasillos vacíos, buscando desesperadamente el reconocimiento y la justicia que la vida les negó por completo. Esta noche conociste historias que muchos desearían olvidar, pero cuando apagues la pantalla y el silencio llene la habitación, tal vez descubras que el verdadero terror no quedó en el hotel, sino que te acompañó hasta casa. Buenas noches, si es que puedes dormir.